Hola, buenas tardes, noches, no sé, dependiendo de la hora que vean el video. Esta clase, siguiendo pues con los temas de inmunología, es sobre los órganos del sistema inmune. Entonces, comencemos. Eh, Generalmente, los órganos del sistema inmune se dividen en primarios, secundarios y algunos dicen que unos terciarios. Entonces, los primarios, ¿cuáles son? Los primarios son claramente los en los que se generan las células de la respuesta inmunitaria o las células que van a ir a la sangre o donde éstas maduran. Dícese de cuáles son la médula ósea y el timo. Mucha gente dice que el vaso, porque no es un órgano linfoide primario, pues si en el vaso maduran algunos linfocitos B. Sí, maduran más que todos los linfocitos B2 de zona folicular, pero se les da como su último arreglo ahí. Pero todo su proceso de maduración y selección negativa y positiva se hace en la médula ósea. O sea, el linfocito B de la médula ósea ya sale con su SR activo. Entonces, por lo tanto, pues se dice que el órgano donde maduran y se producen los linfocitos B es la médula ósea. Los T, pues se producen en la médula ósea y maduran en el timo. Entonces ahora dentro de los secundarios, ¿cuáles son? Pues los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos linfoides asociados a mucosas, a piel, a tejido gastrointestinal. Los ganglios linfáticos del vaso son tejidos, pues, órganos linfoides encapsulados. Y cuando la gente habla de órgano linfoide terciario, ¿a qué se refiere los órganos linfoides terciarios? Los órganos linfoides terciarios más que todo se refieren a sitios donde se genera una inflamación localizada o donde se realiza respuesta inmune. Por ejemplo, cuando tengo una infección pues en la glándula parótida, pues en ese momento la glándula parótida por una parotiditis pues se vuelve un órgano linfoide terciario porque tengo una inflamación ahí. Un órgano linfoide terciario es como un sitio donde hay una inflamación o una respuesta inmune localizada. Entonces, como les decía, los órganos linfoides primarios pues son donde se maduran y se producen las células sanguíneas, linfocitos T y B, y pues las células eh, del sistema inmune quedarían de una célula hematopoyética pluripotencial. Entonces, la hematopoiesis que se produce pues se produce en la médula ósea, pues esta se produce en la médula ósea, pues más que todo cuando del después, o sea, cuando ya estamos a punto de nacer. ¿Por qué? Porque al principio en el estado intrauterino se produce en el lote sanguíneo el saco de Joll y en el mesenquima paraórtico para después la hematopoiesis la hace el hígado entre el tercer y el cuarto mes para posteriormente ya se ve la médula ósea con el resto de la vida. La médula ósea se ubica generalmente en los huesos largos del cuerpo en general, como cuáles, el cráneo, el esternón, las vértebras, el fémur. Huesos largos son los que contienen la médula ósea. La médula ósea tiene pues pues está dentro de los canales de Haber de los huesos largos. Y la médula ósea tiene unas zonas que son la zona endovascular, que esta zona endovascular está pues conformada por los vasos sanguíneos que nutren a la médula ósea. Y una zona endosteal, que ahí se encuentran las células progenitoras hematopoyéticas, los osteoclastos, los osteoblastos, el estroma y las células reticulares o estromales, que son importantes porque estas van a producirme las citoquinas para decirle a los progenitores hematopoyéticos qué células se necesita producir o dar esas citoquinas que producen estas células estromales son las que me dicen como que célula hematopoyética progenitora ve por el camino de producir linfocitos T, o sea, me va a decir como qué camino o qué línea de celular se debe diferenciar este progenitor. Entonces en la médula ósea, ¿cómo se da la hematopoiesis? En la médula ósea, ¿cómo se da? Pues todo viene de una célula progenitora hematopoyética. Esta se va a dividir en pues en dos líneas, en dos progenitores. El progenitor linfoide, que en el progenitor linfoide se van a producir los linfocitos T y B, que son de la respuesta inmune adaptativa, y los NK, que son de la innata. En la línea mieloide, pues ¿qué va a producir? La línea mieloide se va a dividir en un progenitor
eritroide, pues que me va a producir los eritrocitos, un progenitor megacariocítico, que pues los megacariocíticos van a derivar en las plaquetas, y un progenitor granulocito, pues que me va a dar los polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y un progenitor mieloblasto, que pues me va a producir las células dendríticas o monocitos, otros tipos de células de respuesta inmune. También ahí en esa línea meroide también se van a producir los mastocistos. ¿Listo? Entonces, pues como les decía, la médula ósea es... la médula ósea, pues lo más importante aquí es que en la médula ósea, se encuentran pues los progenitores hematopoyéticos de las distintas líneas celulares. Y pues en la médula ósea, además de estas células, van a haber otras, como cuáles. Pues va a haber células grasas como adipocitos, las células estromales, que como les decía, las células estromales son muy importantes porque son las que van a producir las citoquinas hematopoyéticas para que el progenitor celular decida irse por una línea celular y así me produzca un tipo de linaje celular. ¿Listo? Entonces, generalmente en la médula ósea, como pues vemos en esa imagen, en las personas jóvenes hay más células que tejido graso. Entonces, una persona joven siempre va a haber 70% de células y un 30% de grasa. En las personas adultas, o ya los octogenarios, los mayores, es al revés. Tengo 30% de células y 70% de grasa, porque a medida que envejecemos, pues la médula ósea se va a volver un tejido más graso. También es importante saber que en la médula ósea, cuando hacemos una biopsia o lo que vamos a ver en ella, se van a ver siempre más progenitores linfoides, progenitores para células leucocíticas o células blancas, que progenitores para células eritrocíticas o glóbulos blancos y plaquetas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven normalmente en un hemograma, el número de células pues, de glóbulos rojos en sangre es muy alto, es de millones, y su tiempo de vida media es de 120 días. Entonces, como son células que duran mucho, no se tienen que estar produciendo todo el tiempo en la médula ósea, sino que se producen cronológicamente. Entonces, por eso en una biopsia médula ósea pues se van a encontrar poquitos progenitores eritroides aquí, pues porque hay muchos en la sangre, entonces no necesito estar produciéndola todo el tiempo. A diferencia de los leucocitos, que los leucocitos hay entre 5.000 a 10.000 en promedio en sangre. Entonces, como son tan poquitos, cuando los gastamos, necesitamos que haya una alta reserva de progenitores de leucocitos acá en la médula ósea, pues para que se produzcan en sangre y no se pierda pues nuestras células de defensa. Las plaquetas en el hemograma son de 150.000 a 400.000. Entonces lo mismo, como hay muchas en la sangre, acá vamos a encontrar muy poquitas reservas porque no se tiene que estar produciendo todo el tiempo. Entonces, en la médula ósea, cuando un paciente tenga una falla medular o un freno medular, ¿qué es lo primero que se le va a bajar en el hemograma? Pues los leucocitos, pues porque son los que menos hay en sangre. Después, ¿qué se le va a bajar? Pues las plaquetas. Y después, ¿qué es lo último que le va a afectar en el hemograma? Pues los eritrocitos, porque hay que esperar 120 días a que se mueran esos eritrocitos viejos, y como tenga un freno medular, no puede producir nuevos, pues ya va a tener conteos bajos en el hemograma. Entonces, pues lo que les decía, es importante saber pues que lo que está aquí en la diapositiva, que dice que las células endoteliales, que son las estromales, al igual que los adipocitos y que son las células estromales pues de las médula óseas, van a proveer señales y factores de crecimiento en forma de citoquinas para la diferenciación de un linaje celular. Entonces, por ejemplo, esta citoquina, que es el GM-CSF, es el factor estimulante de colonias para granulocito. Entonces, esta célula estromal va a secretar esa citoquina. Entonces, el progenitor hematopoyético va a elegir el camino de producir, va a hacer que se produzca en la médula ósea, pues va a hacer esta citoquina hacer que se produzca más
células granulocíticas, como por ejemplo neutrófilos. Si necesitamos que produzcan más macrófagos que granulocitos, pues que la citoquina que va a tirarle a la célula mieloide, pues este factor es estimulante de colonias, pero de monocitos, entonces es eso. Pues de las citoquinas que secretan las células estromales para para que decirle a los progenitores hematopoyéticos qué células se necesitan más en sangre y que les deben aumentar su producción o cuáles hacen falta. Entonces esta tabla es muy importante porque siempre la preguntan en los exámenes. Siempre la preguntan en los exámenes. Entonces, por ejemplo, este factor c-KIT ligando, cuando las células estromales lo secretan, va a hacer que se aumente la producción de todas las células sanguíneas. Por ejemplo, si las células estromales secretan interleuquinas 7, pues ¿cuáles van a aumentar más que todo? La producción de linfocitos T, o se necesita para producir estos linfocitos T. Entonces, si por alguna razón en un parcial les ponen qué pasa si tengo un defecto en la producción de interleuquina 7, pues esa persona no va a tener linfocitos T, no los va a poder producir porque no, en su médula ósea esa señal se necesita pues para producirlos. Si no tengo esa señal, no los puedo producir. Por ejemplo, si la interleuquina 3 me aumenta la producción de todas las líneas celulares. Entonces, si no la tengo, pues no va a tener células que vengan de la médula ósea. Por ejemplo, el ejemplo anterior del factor estimulante de colonias. El factor estimulante de colonias pues, de granulocitos. Entonces, ¿de qué células me va a aumentar la producción? ¿O para cuáles me va a servir que las células estromales lo secreten pues, para que aumente su producción? Pues en los granulocitos más que todo. Entonces, si este me falla, pues, si este factor me falta, pues, ¿qué cosas no va a tener en el hemograma? Pues no va a tener granulocitos, va a tener ausencia de neutrófilos, basófilos y eosinófilos, los polimorfonucleares. Por ejemplo, si me falta este MCSF, que es el factor estimulante de colonias de monocitos, pues, ¿qué células me van a faltar? Pues los monocitos. Por ejemplo, si me falta este FLT3 ligando, ¿qué producción se me va a afectar? Pues la producción de linfocitos B. Entonces, si se me falta, ¿qué no va a tener mi paciente? Pues linfocitos B. Va a tener una deficiencia de la respuesta inmunohumoral, no va a tener anticuerpos, no va a producir anticuerpos. ¿Listo? Acuérdense que si yo tengo una falla en la producción de linfocitos T, indirectamente esta me afecta a los B, porque pues los B, para muchos de sus funciones, también necesitan que haya una cooperación con los linfocitos T. Entonces acá está lo que les decía, que la celularidad en la médula ósea es inversamente proporcional a la edad. Entonces, entre más mayor una persona, menos células va a tener y va a tener más tejido graso. Entre más pequeña sea en edad, va a tener más celularidad y va a tener menos tejido graso. Entonces, por ejemplo, ven aquí un niño, celularidad 60-80%. Y miren que a medida que va creciendo, va bajando esa celularidad. Miren, este ya es un abuelito y ya está en 25-40%. ¿Listo? Yo siempre lo preguntan en los exámenes. Entonces ya pues acabando sobre la médula ósea, pues vamos a hablar del otro órgano primario, que es el timo. Pues básicamente aquí es donde se hace la maduración de los linfocitos T, donde ellos ya salen con su receptor adecuado, con su receptor funcional. Se le hace la selección negativa y positiva para saber cuáles son autoinmunes o autorreactivos y todos estos eventos. Entonces, pues en el timo básicamente pues se va a madurar los linfocitos T, por eso estos se llaman linfocitos T de timo, o cuando llegan ahí se les llama timocitos. Entonces, aquí es importante porque cuando llegan ahí se van a multiplicar mucho por medio de la interleuquina 7, que es importante. Entonces, ellos van a llegar van a llegar en forma de progenitor, pues de progenitor de linfocitos T, progenitor de linfocitos T, por medio de unas quimoquinas. Y las quimoquinas que son como sustancias que producen pues sí, sustancias que me dicen como que me guían como un camino. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una quimoquina como yendo a la vida real, que sería, por ejemplo, son como las indicaciones que hay en la carretera para decirme a qué ciudad debo ir.
Entonces, por ejemplo, en el caso para que el progenitor del linfocitos T llegue al timo, se producen cuáles quimoquinas. Él produce la CCR9 y el timo le produce la CCL25. Entonces, ambas se atraen y así él llega al timo. Más que a qué parte del timo llega, a la unión corticomedular. Entonces, ya ahí dentro del timo, él se va a comenzar a multiplicar en muchos timocitos para comenzar el proceso de maduración. Y dentro del timo, entre la corteza y la médula, se van a producir todos esos procesos para el salir por la médula ya siendo funcional. ¿Y cómo va a salir funcional? Pues, ¿qué significa que salga funcional? Que salga con un receptor adecuado, que no sea autorreactivo, que no reaccione contra lo propio y pues que reconozca las cosas y que sea específico para el epítope del antígeno que fue creado. Listo, entonces al llegar en la médula, ¿qué va a pasar en la médula? Va a pasar algo muy importante. Antes de entrar a la médula, pues él va a llegar como un linfocito T doble positivo. ¿Qué significa doble positivo? Que va a tener, va a ser CD4 y CD8. Entonces, él solo puede salir con una de estas dos cosas. Puede salir con una de las dos, o sea, no puede salir con los dos. Entonces, al llegar a la médula, se van a comenzar a presentar antígenos por medio del complejo mayor de incompatibilidad para ver a cuál de estos receptores es más selectivo. O sea, él reconoce mejor ese antígeno que le está presentando. Esos antígenos se producen por medio de un gen que se llama gen aire, que va a sintetizar, hacer que en las células epiteliales del timo se secreten muchos antígenos para presentarle a estos linfocitos T doble positivos para ver si se vuelven CD4 solitos o CD8 solitos. Si este gen aire falla, pues va a tener una enfermedad autoinmune que se llama poliendocrinopatía autoinmune, donde va a tener muchas enfermedades endocrinológicas asociadas a glándulas endocrinas. Entonces él va a entrar como doble positivo a la médula y va a salir va a salir como un simple positivo, o sea, va a salir o sale como CD4 solito o sale como CD8 solito, pero nunca sale con los dos marcadores. ¿Listo? Y también es importante que en el timo hay unas estructuras que se llaman los corpúsculos de Hazard, que ahí es donde se va a producir como la destrucción de esos timocitos o linfocitos T que no maduraban efectivamente, o sea, se volvieron autoinmunes o no son específicos para un solo epítope o un antígeno. ¿Listo? Los corpúsculos de Hazard. Entonces acá en esta imagen pues vemos lo que les decía, que la corteza del timo contiene los timocitos inmaduros, los cuales a medida que van avanzando hacia la médula pues van saliendo de forma pues madura. Entonces, ¿qué significa que salgan maduros o que salgan? ¿Qué significa que salgan maduros? Pues que van a salir simples positivos, o son CD4 o son CD8, pero nunca a los dos. ¿Listo? Es importante lo mismo que pasa pues en la médula ósea, pasa en el timo, que a medida que avanza la edad se va produciendo una involución tímica, o sea, se va transformando ese tejido tímico en un tejido graso. Entonces, ¿por qué esto es importante? Pues que pues esa es la razón por la que en los abuelitos, en las personas mayores, hay una cosa que se llama inmunosenescencia, que es que a medida que estamos más viejitos, pues tenemos menos células inmunes para responder a infecciones. Y esa es la razón por la que los abuelos son más susceptibles a infecciones, porque tienen menos pool o ejército de células, pues en el caso del timo, pues como el timo ya es un tejido graso, pues no va a madurar mucho linfocitos T nuevo que pueden responder a diferentes antígenos que estimulan nuestra respuesta inmune. Entonces, mira, acá está lo ven en la gráfica. Ya, o sea, hasta los casi 40 años, 30, el timo es como su pico máximo de funcionalidad. Ya después de ahí comienza a descender y se va transformando en un tejido graso más que en un tejido pues de maduración de linfocitos. Entonces esto pues es importante, por lo que le decía la inmunosenescencia. En la médula ósea también va a pasar lo mismo. Ya les expliqué que va a haber más tejido graso que celular, entonces
Por eso es que los personas mayores pues no responden también a las infecciones o a las nuevas, a las infecciones o a las enfermedades. Pues ¿por qué? Pues porque tienen menos soldados o menos células de la respuesta inmune, o células blancas para responder a los nuevos antígenos que les presenten las infecciones. Entonces ya pasando pues, ya pasando a acabamos con los órganos linfoides pues, primarios, ahora pues vamos a seguir con los órganos linfoides secundarios. Entonces estos son importantes porque por lo que en ellos van a estar, por ellos pasa pues, va a estar la captura de los antígenos y se va a dar el proceso de presentación antigénica a los linfocitos. ¿A cuáles linfocitos? A los T. Los T siempre se activan por presentación antigénica. Después de salir del timo, ellos se ubican en los órganos linfoides secundarios, generalmente en los ganglios linfáticos. Ahí van a estar los linfocitos T naive o vírgenes, que ellos siempre se van a activar, van a estar ahí esperando que pase el antígeno para el cual son específicos, o que una célula que pase la célula dendrítica con el antígeno, con el epítope del antígeno para el cual ellos son específicos, y se los presente y se activen. Entonces, pregunta parcial. Un linfocito T virgen, ¿dónde está siempre para que lo active una célula dendrítica? En el órgano linfóide secundario o como puede ser un ganglio linfático. Entonces siempre los linfocitos T vírgenes van a estar ahí esperando que la célula dendrítica les presente. Si no pasa esto, ellos no se van a activar por más que haya antígenos cerca de ellos. No se van a activar, necesita que los presente. ¿Listo? En cambio a los B nunca se les hace presentación antigénica. Entonces en los órganos linfóides secundarios, porque son importantes, porque se va a dar esta presentación antigénica y van a ser los sitios donde se activa la respuesta inmune para, pues, para combatirla. Entonces, esos órganos linfóides secundarios, pues, uno de ellos va a ser los ganglios linfáticos. Entonces, los ganglios linfáticos, por ellos que pasa linfa, y esa linfa transporta por medio de las células dendríticas o por ella solita antígenos para activar linfocitos T por medio de la presentación antigénica, o para activar a los B que se activan solitos y pues iniciar una respuesta inmune. El ganglio linfático va a tener unas zonas que son que el hilio con su vaso aferente, deferente, con su ducto, va a tener una corteza, una paracorteza. En la zona pues de la corteza se ubican los linfocitos B, por medio de cuáles quimioquinas, por medio de la quimioquina CXCR5 y pues, el ligando que es CXCL13. Los linfocitos T se ubican en la paracorteza por medio de la quimioquina CXCR7 y el ligando que es CXCL19. Entonces esto es importante que saber que siempre los linfocitos T se ubican en la paracorteza del ganglio linfático y los B en la corteza, porque siempre lo preguntan los parciales, es súper importante. Por medio de las quimioquinas que ya les nombré. Entonces, pues acá en estas diapositivas pues está un poquito pues más ordenado lo que les decía, las funciones de los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, que son pues órganos linfóides secundarios. Entonces, lo que les decía, colectan los antígenos, o sea, los transportan, ahí se da el inicio a la respuesta inmune adaptativa, y esta se activa. En ellos también, en los ganglios linfáticos, se produce la reacción del centro germinal por medio de los linfocitos B y los T en la cooperación BT para que se produzca el cambio de isotipo y se produzcan anticuerpos diferentes como el IgG, IgG, IgA y IgE. ¿Listo? Por medio de la cooperación BT, la reacción del centro germinal. Entonces son importantes para este tipo de cosas. Entonces, lo que les decía, en los ganglios linfáticos están los centros germinales. Entonces, en los centros germinales se produce la reacción del centro germinal, que es para que los linfocitos B2 foliculares de la zona folicular eh, hagan cooperación BT y cambien de isotipo anticuerpo. Dejen de producir la IgM para producir IgG, IgE o IgA. También en los ganglios linfáticos hay que folículo primario, secundario, que eso es más que todo
cosas como de histología, patología, pero no tienen que ver tanto con eso. Eh, entonces básicamente pues son como algunas de las funciones de los ganglios linfáticos. Entonces ahora vamos con el vaso. El vaso es pues es como decir un super ganglio linfático, pues porque por este va a pasar, además de correr linfa, va a pasar sangre, o sea, por ahí pasan antígenos que se encuentran en la parte sistémica, o sea, corren por toda mi sangre. Entonces el vaso, ¿qué funciones va a tener? Va a removerme los eritrocitos y los complejos inmunes, más que todo pues por medio de su pulpa roja. Va a removerme los eritrocitos viejos. Y en la pulpa blanca pues va a estar pues, los tejidos que están asociados a la respuesta inmune. Que en la pulpa blanca pues va a ser el sitio de maduración de unos linfocitos B, que son especiales los linfocitos B2. ¿Por qué son especiales? Porque estos son los que van a hacer la reacción del centro germinal y se ubican en la zona folicular del vaso. ¿Y por qué son diferentes a los demás? Porque ahí estos maduran y en vez de tener un anticuerpo IgM como BCR van a tener un IgD como BCR. A diferencia de las otras dos subclases de linfocitos B que son el B1, que va a tener un BCR que es una IgM y no va a ser centro germinal, y el linfocito B2 de zona marginal que tiene BCR que es una IgM y tampoco hace reacción de centro germinal. El único que hace la reacción de centro germinal es el linfocito B2 de zona folicular, que su BCR es un anticuerpo IgD. Eso siempre aprendanlo porque siempre lo preguntan en los parciales. Para que también es importante pues la respuesta, el vaso, pues para me inicia la respuesta inmune adaptativa de antígenos en sangre, pues, o sea, una respuesta sistémica, y es muy importante la respuesta contra pues bacterias encapsuladas, como cuáles, el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza y la Neisseria. Entonces, cuando a una persona le falta el vaso, va a ser muy susceptible, o sea, va a tener una inmunodeficiencia contra gérmenes encapsulados. Entonces acá está la morfología del vaso, lo que les decía, que la pulpa blanca, donde van a estar los linfocitos B, las células pues de la respuesta inmune, y la pulpa roja, que para qué es, pues para eliminar eritrocitos viejos y complejos inmunes. ¿Listo? Entonces acá está lo que les mencionaba, que la pulpa roja pues pasan los eritrocitos para que por medio de los macrófagos que hay ahí, el sistema reticular interior, pues esto se destruyan y se recicle el hierro que hay en ellos. Y pues lo que les decía, en la pulpa blanca están los linfocitos, las células pues, de la respuesta inmune o del sistema inmune. Y me da una reactivación de la respuesta inmune adaptativa de forma sistémica. ¿Por qué? Pues porque por él pasa la sangre. Entonces ya, pues siguiendo con los órganos linfoides secundarios, tenemos el sistema inmune de mucosas que se llama MAL. Entonces el MAL, pues básicamente están las mucosas como cuáles, boca, tracto respiratorio, reproductor, y básicamente va a tener alta concentración de plasmocitos, que son pues células B que producen anticuerpos, y IgA, que son los que están en la mucosa, pues para defendernos. Está el BAL, que es el tejido linfóide asociado a bronquios, pues está en los bronquios. El GAL, que es el tejido linfóide asociado al tracto gastrointestinal, entonces ahí están las placas de Peyer, el apéndice, que el apéndice, pues, ¿por qué creen que se inflama en la apendicitis? Porque es un órgano linfoide, entonces ahí pasa muchas cosas y me puede dar una hiperplasia el tejido linfoide, inflamarme y darme apendicitis. Estas estructuras, pues, ya forman parte de los órganos linfoides secundarios, pero no tienen cápsula. Acuérdense que los encapsulados, ¿cuáles son? El vaso y los ganglios linfáticos. Entonces acá en esta imagen, pues, podemos ver un ejemplo del sistema el sistema pues órgano linfoide secundario asociado pues a mucosas miren, pues acá se ve la IgA que les decía que está ahí, son anticuerpos neutralizantes para evitar que estos bacterias de acá pasen la mucosa y entren a causar infecciones acá. Tenemos aquí las placas de Peyer, tenemos también células T reguladoras, porque pues ustedes saben que cuando hay inflamación se pierde la función. Entonces si hay mucha inflamación acá en el intestino, pues va a perder la función de absorción de nutrientes. Entonces pues no voy a
poder absorber nutrientes y mover nutrientes. Es importante que estos linfocitos T reguladores estén acá para evitar que se genere mucha inflamación aquí y que pierda esa función. ¿Listo? También están las células M. Entonces, lo que les decía, otros órganos linfoides secundarios, pues cuáles son las tonsilas, o que son pues básicamente pues las que le dicen las amígdalas. Entonces hay tonsinas palatinas, tubáricas, linguales, que todas ellas forman algo que llama el anillo de Walteyer, que nos protege pues de muchas infecciones en el tracto respiratorio. En la piel hay también tejido linfoide asociado a piel, entonces este es más que todo de la respuesta inmune innata. Entonces ahí van a estar las células de Langerhans pues para protegernos y presentar antígenos. Están los linfocitos intradérmicos y va a haber mucha pues va a ser muy susceptible a la inflamación para saber que algo penetró esa barrera y generar una respuesta inmune adaptativa que combata eso. Acá está lo que les decía del apéndice. Entonces el apéndice tiene tejido linfoide, aproximadamente con 200 folículos linfoides, una red de vasos linfáticos, o sea que por ahí pasan muchos antígenos para activar la respuesta inmune adaptativa. Entonces acá está pues lo del apéndice, sus centros germinales que tiene, por sus folículos linfoides que hay ahí. ¿Listo? Acá está lo que les decía, el anillo de Walteyer, veanlo acá, con las diferentes pues tonsilas que hay. Entonces que la tubárica, la faríngea, la palatina, la lingual. ¿Listo? Entonces ya para terminar, les voy a hablar de algunas como consecuencias de no tener pues o enfermedades que afectan a estos órganos linfoides que vimos, primarios o secundarios. Entonces, como les decía, si en el caso del timo, si falla el gen aire, pues que va a tener poliendocrinopatía autoinmune. Si falla, hay una enfermedad, por ejemplo, que es una elección de un gen en un cromosoma, que es el síndrome de George. El síndrome de George es un paciente que no tiene ni timo, tiene paladar hendido o características o afectaciones cardíacas, por cardiopatías congénitas o faciales. Entonces, como no tiene timo, pues no va a tener linfocitos T. Y como no tiene linfocitos T, pues su respuesta inmune va a estar muy comprometida e indirectamente se le va a comprometer la respuesta inmune humoral, porque acuérdense que los T actúan con los B. O sea, para hacer el cambio de tipo y para que tengan mayor función. Entonces, en el síndrome de George falta el timo, hay características cardiofaciales y pues una inmunodeficiencia congénita. Y apréndanlo porque siempre lo preguntan en los exámenes. Eh, Ese es un ejemplo de enfermedades. Otro ejemplo que puede afectar a estos órganos, pues ¿cuál es? En el caso del vaso, muchas personas que sufren accidentes de tránsito, pues le sacan el vaso. Entonces al sacarles el vaso, pues quedan con asplenia y para quitarle el vaso quedan con una inmunodeficiencia para combatir gérmenes encapsulados como Neisseria, gonorrea, Neisseria meningitidis, estreptococo, neumonía, hemófilos influenza, todo ese tipo de gérmenes encapsulados. Entonces por eso a estos pacientes que son asplénicos siempre hay que ponerle mucha vacunación contra gérmenes encapsulados como prevención pues primaria. ¿Listo? Entonces si les preguntan en el examen qué gérmenes le pueden dar a un paciente con ausencia del vaso o una asplenia, pues infecciones bacterianas por gérmenes encapsulados. Entonces, ¿qué hay que hacer para prevenir eso? Poner vacunas en la prevención primaria. Y pues esto ha sido todo. Espero pues que les haya gustado mucho la clase, aprendan y pues que eso les sirva para pasar inmunología, que es una materia muy difícil. Muchas gracias.